En 1695, Luis XIV ordenó en secreto que una monja de un convento cerca de Fontainebleau recibiera una pensión real de por vida. No se dio ninguna explicación, y de inmediato surgieron rumores. Unos decían que era hija ilegítima del rey, otros, algo más escandaloso, que era negra o hija secreta de la reina. ¿Quién era la monja negra de Moraes? ¿Y por qué la protegía el rey francés? En la colección de arte de la Biblioteca Sainte-Geneviève, cerca del Panteón en París, se exhibe una de las pinturas más curiosas del siglo XVII francés. Muestra a una mujer negra vestida de monja, obra de un artista desconocido, probablemente entre 1695 y 1700. Esta pintura es de Luisa María Teresa, conocida como la monja negra de Moraes, y es llamativa por varias razones. En el siglo XVII era sumamente inusual pintar a una monja común. Aún más extraordinario es que la persona era una mujer negra, en una época en la que casi no había negras, menos aún monjas de clausura, en Francia. Aún más notable, entonces, es el hecho de que la pintura misma permaneció oculta durante siglos. Descubierta en 2014 en un ático, fue restaurada y exhibida públicamente. No está claro cuándo nació la monja negra de Moret. Algunos estudios dicen que nació en 1664, pero otros lo ubican a finales de 1650. Desafortunadamente, la pintura de ella en la Biblioteca Sainte-Geneviève no aclara su situación. No sabemos la fecha de la pintura, así que no podemos saber cuándo nació. Además, parte de su cabeza está cubierta y no es una pintura especialmente bien hecha. Sin embargo, aparenta unos 30 años o finales de sus 20s. No se sabe nada de la infancia de Luisa María Teresa. Aparece en registros históricos en los años 1690 y 1700, cuando figuras francesas destacadas empezaron a escribir sobre ella. También sabemos que varios aristócratas destacados la visitaron en el convento benedictino de Villechasson-Moret. Estaba en el centro norte de Francia, cerca del castillo de Fontainebleau, residencia habitual de la corte de Luis XIV. En otoño, durante la caza. Allí era conocida como la monja negra de Moret debido a su piel oscura. Moro y mora eran usados en la Europa medieval y moderna temprana para referirse a personas de piel oscura. ¿Por qué una mujer negra se volvió monja en un convento del norte de Francia? ¿Por qué tantos aristócratas escribían sobre ella o la visitaban? La respuesta la tenían el rey y la reina de Francia. Solo sabemos de Luisa María Teresa por la duda sobre quiénes eran sus padres. Los contemporáneos notaban la atención especial de la familia real hacia ella y especulaban sobre su identidad. Curiosamente, dependiendo de la teoría que se siga, se dice que fue hija ilegítima del rey de Francia o de su esposa, la reina. Eran el rey Luis XIV el monarca con el reinado más largo de la historia, y su esposa, María Teresa de España. Luis subió al trono en 1643, con solo 4 años y medio, y gobernó hasta 1715. Tuvo muchos amantes y varios hijos ilegítimos durante su vida. El caso de María Teresa, como veremos, es más peculiar. La hija del rey Felipe IV de España se casó con Luis en 1660, tras un acuerdo de paz que terminó una larga guerra entre franceses y españoles. Ella sabía de las infidelidades de su esposo. Sin embargo, habría sido mucho más impactante, casi impensable, que una reina reinante o una consorte real tuviera hijos ilegítimos propios. La historia de la monja negra de Moray resulta aún más misteriosa en este contexto. Hay 3 teorías principales sobre Louise Marie-Thérèse y por qué la familia real y la corte le dieron tanta atención. La primera afirma que ella era hija del rey. En el siglo XVII, los monarcas europeos eran famosos por sus aventuras extramatrimoniales. Carlos II de Inglaterra era famoso por no saber cuántos hijos tenía.
Igual que él, Luis tampoco era la excepción con sus muchas amantes. Tuvo muchas amantes y algunos hijos ilegítimos con ellas. Y definitivamente es posible que haya tenido una amante negra. A mediados del siglo XVII Francia era una potencia colonial y participaba en el comercio de esclavos entre África Occidental y el Caribe. Aunque había pocas mujeres negras en Francia en tiempos de Luis, sí había algunas. Es posible que Luis tuviera una hija con una mujer negra en la corte francesa y la enviara a un convento para su crianza. Luego hizo que cortesanos la visitaran de vez en cuando para ver cómo estaba en años posteriores y le arregló una pensión. En 1695. Si Luis era su padre, entonces puede que no haya sido un caso aislado. Hay menos detalles, pero también pudo ser padre de otra niña de piel oscura llamada Dorothy. Se la menciona en algunos lugares en los archivos de la época, lo que sugiere que era una hija secreta del rey. Pero hay aún menos evidencia de su existencia. El rey Luis XIV era famoso por su habilidad para guardar secretos, ocultando todo lo que consideraba inapropiado para el conocimiento público, ya fueran asuntos de Estado o cuestiones profundamente personales. Como su discreto matrimonio con Madame de Maintenon, en 1683 es plausible que él fuera el padre. La segunda teoría es una que es favorecida por muchos historiadores. Afirma que la monja negra de Moraes era hija de la reina. En el siglo XVII, las familias reales solían tener en sus cortes a personas consideradas rarezas. Incluían enanos y personas de África. Ejemplo de esto fue Nabo, un enano negro que decían residía en la corte. La teoría sostiene que no mucho después de que su esposo comenzara a ser infiel, la reina María Teresa tuvo un romance con Nabo. Esto llevó a que su hijo fuera enviado en secreto a un convento para evitar vergüenza real. Sin embargo, hay otra capa en esta teoría. El 16 de noviembre de 1664, la reina María Teresa de España tuvo a su tercera hija, llamada María Ana. 6 semanas después, la niña murió, y su cuerpo fue exhibido públicamente antes de enterrarla en Saint-Denis. Sin embargo, los partidarios de esta teoría insisten en que la niña nunca murió. Alegan que se usó un cuerpo sustituto o un ataúd vacío para ocultar un secreto devastador. La princesa era negra. Alexandre Bonton, primer ayuda de cámara del rey, sacó en secreto a la niña de la corte y la envió lejos bajo confidencialidad. Primero a las provincias, luego por casas religiosas, hasta desaparecer en el convento benedictino Amori. Sin embargo, los críticos de esta teoría son claros. María Teresa no pudo haber sido la madre. Criada en una corte intensamente piadosa, habría sido impensable para ella tener un hijo de alguien que no fuera el rey. Los nacimientos reales eran públicos y observados por cortesanos y embajadores, quienes nunca informaron sobre una princesa negra. Si una niña así hubiera nacido, la noticia habría repercutido en toda Europa. Algunos historiadores señalan una dura realidad médica. Marie Anne nació prematura y muy enferma tras un parto brutal. Su piel se volvió púrpura por falta de oxígeno, lo que luego se convirtió en un rumor. El nombre de la monja negra, Luisa María Teresa, sugiere que era hija de la reina, pero Luisa es solo la versión femenina de Luis. El nombre pudo elegirse si ella era hija ilegítima del rey. El nombre por sí solo no prueba que Luisa fuera hija biológica del rey o la reina. Si era huérfana apadrinada por la pareja real, pudo recibir nombres de un rey y una reina. Esto también es más que plausible. No era raro que la corona se convirtiera en tutora de los infantes. En el siglo XVII, cientos de mujeres huérfanas fueron enviadas de Francia a Nueva Francia, actual Quebec, bajo el patrocinio del rey Luis XIV, para poblar la colonia francesa. Millones de norteamericanos descienden de las llamadas hijas de los reyes. La tercera teoría sostiene que Luisa María Teresa era una huérfana negra con patrocinio real. Esto explicaría por qué el rey le dio una pensión en 1695 y por qué nobles de la corte la visitaban en Moraes.
Las fuentes sobre Luisa María Teresa provienen de varios aristócratas franceses y figuras de la corte en el reinado de Luis XIV. Por ejemplo, la prima hermana del rey, la duquesa de Montpensier, llevó un extenso diario durante su tumultuosa carrera en la corte. Indicaron que, además de darle una pensión, el rey enviaba seguido gente a Morais para revisar a la monja negra. La reina ya había muerto para entonces, habiendo fallecido prematuramente en 1683 con solo 44 años de edad. Estos relatos dicen que Luisa fue bautizada en la corte y luego llevada al convento, donde recibió una excelente educación. Las cartas conservadas muestran que sabía leer y escribir bien. El mejor relato sobre la monja negra lo hizo Luis de Rouvois, duque de Saint-Simon, destacado cortesano y memorialista de finales del siglo XVII y XVII-XVIII. Estos enormes diarios son considerados el mejor relato sobre la corte del rey Luis XIV y Luis XV. Desafortunadamente, él también tenía dudas sobre la ascendencia de Luisa María Teresa del convento y su residente más famosa. Él afirmó: «Parece que en este convento hay una mujer de color, una mujer mora que Bonton, el ayuda de cámara del rey, puso ahí desde joven. Recibió el máximo cuidado y atención, pero nunca fue mostrada a nadie. Cuando la difunta reina o Madame de Maintenon iban, no siempre la veían, pero siempre velaban por su bienestar. La trataban mejor que a personas distinguidas. Ella valoraba el cuidado recibido y el misterio que la rodeaba. Aunque llevaba una vida regular, era evidente que no estaba contenta con su posición. Al oír a Monseñor cazar en el bosque, exclamó: «Mi hermano está cazando». Fingía ser hija del rey y la reina, pero la escondieron por el color de su piel. Corrió el rumor de que la reina tuvo un aborto espontáneo. Muchos creen esta historia, pero sigue siendo un enigma si fue verdad o no. Incluso Saint-Simon, figura destacada de la corte con acceso a muchas personas cercanas al rey y la reina, no pudo asegurarlo. ¿Cuál era la situación real de la monja negra de Moret? La vida posterior de Louise Marie-Thérèse es casi tan oscura como su vida anterior. La reina ya estaba muerta a finales del siglo XVII, pero Luis XIV vivió hasta 1715. Desde entonces, la corte real casi no tuvo motivo para contactar a la misteriosa mujer del convento de Mora. Prácticamente no sabemos nada sobre sus acciones a partir de ese momento. Sin embargo, después de eso, esto no es sorprendente, dado que las monjas llevaban una vida privada y recluida, en su mayoría detrás de muros cerrados. Lo que se puede inferir sugiere una existencia exteriormente ordinaria. Días de oración, lectura y labores rutinarias del convento. Aunque los privilegios que disfrutaba la distinguían, insinuando lazos con la corte real que nunca se desvanecieron por completo. Un documento de abril de 1725 prueba que ella aún vivía en el convento con más de 60 años. El último documento firmado por él data del 10 de enero de 1730. Se especula que murió en 1732, pero ni siquiera esto se puede establecer con certeza. Sin embargo, es plausible, ya que habría tenido alrededor de 70 años en ese momento, lo cual se consideraba vejez según los estándares de principios del siglo XVIII. El tema de la monja negra de Moret ha intrigado a escritores e historiadores modernos, quienes han especulado sobre la veracidad de las teorías sobre su parentesco. El escritor francés Pierre-Marie Dejol propuso una teoría elaborada en 1978 en su libro Nabo, o Le Masque de Fer. En este, Dijoles buscó unir la leyenda del hombre de la máscara de hierro, sobre la cual Alexandre Dumas escribió en el siglo XIX, con la historia de la monja negra de Moret. Afirmó que el hombre de la máscara de hierro, prisionero durante el reinado de Luis XIV, era Nabol, el enano de la corte negra. Fue encarcelado cuando el rey supo que la reina tuvo a la monja negra de Moret tras su romance. Esto daba para una buena historia, pero no hay evidencia que la respalde, ni tenía mérito histórico la teoría de Dijoles. Esto renovó el interés en la historia de Luisa María Teresa. Ella y Nabo aparecieron en la serie Versalles,
producida entre 2015 y 2018, siguieron la teoría de que la monja negra era hija de la reina. El hallazgo de su retrato en 2014 renovó el interés académico por su historia, y en la última década se han publicado muchos artículos sobre ella. La exposición Las costumbres de More se presentó en el Museo Charles de Bruyer, en Remilmont, en verano y otoño de 2019. La historia de la monja negra de More aún nos intriga hoy, pero probablemente nunca sepamos con certeza quiénes eran sus padres. Muchas gracias a todos por ver la historia de la monja negra de Moret. Espero que la hayan encontrado interesante. ¿Quién crees que eran sus verdaderos padres? ¿Crees que fue la reina? ¿Crees que fue el rey? ¿Crees que fue huérfana por parte de la familia real? Déjame saber tus pensamientos abajo en los comentarios. Realmente estoy esperando leerlos. Si quieren más historias misteriosas, díganmelo en los comentarios. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para ver mis videos al instante. Eso es todo de mi parte. Los veré en la próxima vida olvidada. Gracias.